la ministra del Interior, luego de conocer que Ecuador o que a través de nuestro país han ingresado integrantes de ISIS. La señorita ministra ha propuesto una reforma a la ley de movilidad para regular la migración. Y esto es lo importante y digno de destaque de esta víspera. ¿Cómo dijo María Paula? El tema de regular la migración no es un problema que solamente tiene relación con flujos irregulares en el continente. Es que realmente hemos recibido una de las alertas más graves que el país conoce desde que flexibilizó las reglas migratorias, por decirlo de alguna manera. El 26 de junio, 4 integrantes del Estado Islámico, 4 integrantes de ISIS, fueron detenidos en Nicaragua. 3 de los 4 tuvieron como su puerto de entrada a América el Ecuador. 3 de los 4 integrantes del Estado Islámico detenidos en Nicaragua el mes pasado entraron por el Ecuador. Hemos intercambiado esta información ya con las agencias internacionales. Es parte de lo que hemos discutido con el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita, en su reunión con el presidente este fin de semana, y esto nos obliga con mucha más intensidad a retomar la discusión sobre una reforma a la Ley de Movilidad Humana. Necesitamos tener una migración ordenada, porque las amenazas en las que el país está involucrado, si es que no lo hacemos, son muy graves. Estamos próximos a presentar una reforma a la Ley de Movilidad Humana para buscar nuevas formas de regular la migración, los fenómenos migratorios, no solamente regionales, sino globales. Bueno, la verdad es que nuestro país de un tiempo a esta parte viene siendo utilizado para cualquier, a lo criollo, mañosería de los actores internacionales que abusan de nuestra ingenuidad, por dejarlo en ese blanco, en ese nivel, por aprovecharnos de las circunstancias en cada episodio. Y entonces estamos viendo que, por ejemplo, la Embajada de Londres fue utilizada, como usted denuncia, señor doctor Mauricio Gándara Gallegos, con mi cordial bienvenida. Muchas gracias. Ha sido utilizada, según su propia denuncia, y el reconocimiento que ha hecho el mismo régimen de que nos hemos dejado utilizar como que fuéramos unas criaturas, ¿no? Organizando en plena embajada londinense, ante los ojos del planeta, del mundo, dejarnos engañar, pues no, de que estos malos han ido a organizar allí un estamento de espionaje, ¿no? Que el cometido del señor que está ahora en México, el nefasto ex canciller, como lo menciona el doctor Ayala. Ayala Mora. Sí, Ayala Lazo. José Ayala Lazo. Él lo define como tal. Pero, Mauricio, usted ha tenido la bondad de arribar con esta inquietud que me parece tener un peso específico. El señor presidente de la República, el actual presidente Moreno, les dice a los integrantes del universo, no del periódico, sino de todo el conglomerado internacional, en mi embajada, en nuestra embajada en Londres, bien puede decirlo en mi embajada, porque es el mandatario ecuatoriano en este momento, han ido a organizar prácticamente, ¿no? Y tengo pruebas, pero fidedignas, dice. Usted le ha tomado bien en serio esta cosa. Y nos dice, no debemos tampoco comprometernos con Estados Unidos en la guerra cibernética, porque nuestra dependencia sería absoluta, total diríamos. Hay que mantener distancias, ni muy cerca ni muy lejos de la superpotencia. En plural,
ni muy cerca ni muy lejos de las superpotencias. Podríamos actuar con estados y con compañías, pero de forma sumamente independiente. ¿Cómo se hace esto y cuál es la desilusión que le aqueja a usted al escribir esta crónica de opinión que se llama "Entonces el presidente debe acusar"? Pues si conoce, le dice. Tenga la gentileza, Mauricio. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Mira, esta es una de las cosas más serias. Y cuando se hace un jefe de Estado hace una afirmación tan contundente, tardía, porque ¿cuántas veces no hemos dicho que están como utilizando la embajada como un centro de espionaje? Pues no sé, así lo he dicho en muchos artículos y sobre todo aquí tantas veces, ¿sí? Entonces, cuando el presidente concreta, tiene que eso, y hacerlo en ocasión y además internacional, pues, porque es durante la visita del secretario de Estado norteamericano que ha venido a tratar ese y otros temas. No vino a tratar pues, los fondos para las manuelas, como veo que han puesto allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vienen a tratar asuntos muy serios de Estado. Entonces, si el presidente afirma, porque el funcionario público, el presidente es el primer funcionario público del Estado, y el Código Penal, o ahora lo llaman el COIP, ¿no es cierto?, esas cuestiones, establece que los funcionarios públicos que conozcan de una infracción de la ley, de cosas por el estilo, tiene la obligación de denunciar formalmente. Y en el caso del que representa al Estado, yo digo que debería ser más que una denuncia, debería ser una acusación, porque si no, pues ocurre que todo se limita a un juicio político, un remedio de juicio político, por ejemplo, como el que hubo en el Congreso a la canciller, en la que recibió 87 votos en contra, algo así. 3 votos a favor. Y sale ilesa, porque así han establecido nuestro sistema político. Usted recordará, Gonzalo, que para censurar a un ministro hacían falta antes la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea. Ahora hace falta las 2/3 partes, lo que antes era un tratamiento especial para el jefe del Estado. Entonces, ahora que se compruebe el delito, que el presidente afirma que tiene las pruebas, debe ser los informes de seguridad y de cosas de los que estuvieron allí, deben tener copias de las grabaciones y además toda la información que acaba de salir de la CNN, una vez más, digamos, haciendo una síntesis de todas esas actividades. Pues esto tiene la Fiscalía General, luego de que el presidente haya presentado formalmente su acusación o su denuncia, tiene la Fiscalía General que abrir un expediente y llamar a declarar a todos los que le afectaron al honor nacional. Pues, ¿dónde se ha visto que una embajada del Ecuador o de cualquier país sirva como una agencia y de terceros, pues de oficinas de inteligencia de terceros? Entonces, esto es inaudito. Los otros, lo de los costos económicos, ya veo que han pagado desde allí, creo, hasta una encuesta para ver si el señor Assange iba a ser buen candidato en Australia. Algo así avanzaron a sacar hoy día que ha dicho el ministro. Pero en fin, lo importante es el honor nacional. Entonces, esto es una contravención a la Convención de Viena, que es ley para el Ecuador, de que no se pueden utilizar los locales de las embajadas para fines distintos a los previstos en la convención para representar a los estados. No oficina de alquiler, porque aquí resulta que era una oficina a un hacker extranjero para que haga lo que quiera e indisponiéndonos. Nosotros en esta lucha de las grandes potencias decidimos intervenir en contra del Partido Demócrata, a favor del Partido Republicano. ¿A cuenta de qué, pues, no es cierto? Yeah. El señor respetabilísimo ex canciller de la República, don José Ayala Lazo,
No solo que el gobierno, dice él, pues no solo que el gobierno de Rafael Correa permitió que se vulnere la soberanía y el prestigio nacionales, sino que el papel de los ministros de Relaciones Exteriores que cumplieron funciones durante el asilo de Julian Assange fue altamente vergonzoso y hasta peligroso. Él dice, me refiero al ex canciller Ayala, no cumplieron con sus obligaciones. Y lo menciona a Ricardo Patiño, lo menciona también a la mismísima María Fernanda Espinosa. Ellos fueron, dicen, funcionarios políticos a las órdenes del socialismo del siglo XXI. Mientras que el señor Long, ese de difícil recordación, de ingrata recordación, más bien dicho, ni siquiera se comportó como un ecuatoriano. Bien dicho, bien dicho. Fernando Vino es académico e internacionalista. Por ejemplo, añade que en el caso de Espinosa incluso se otorgó ilegalmente a la ciudadanía a Assange y se intentó burlar a las autoridades británicas para sacarlo de la embajada, una acción vergonzosa que no mereció ni siquiera la sanción política de la Asamblea. Esto afirmó. Cuestionó a Patiño, quien dijo, no solo fue el canciller que concedió el asilo al hacker australiano, sabiendo que es hacker, permitiéndolo que se convierte en un hacker, en la mismísima oficina de la delegación diplomática ecuatoriana, en uno de los países más celosos de estas instancias en la diplomacia internacional como es Inglaterra, el Reino Unido, la ciudad de Londres, sino que lo visitó por reiteradas ocasiones, dice él, uno de los más nefastos ministros del país, incluso involucrando en el impresentable caso de la narcovalija que usted recordaba y recuerda en su crónica de opinión. Entonces, ¿y en qué quedamos, yo diría, doctor Gándara? ¿En qué quedamos, no obstante estas comprobadas falencias que se operaron? No quedamos en nada. No ha habido sanciones para nadie. Entonces, usted lo que reclama es de parte del presidente Moreno, le dice, ¿qué cosas? Póngale atención, estimado amigo oyente. Vea, don Gonzalo, primero debo decirle que concuerdo en todas las expresiones de Pepe Ayala, del ex canciller Ayala Lazo, que las dio un gran relieve el día de ayer, el diario La Hora, que ha hecho un excelente seguimiento. En La Hora está sí, excelente seguimiento de este tema. La Hora lo coloca en primera página, en la parte más alta, lo cual le da la importancia a un tema trascendental para el Ecuador. Pero todo quedará en nada de nuevo si el presidente no cumple con lo que él mismo está diciendo, pues, que se le ha hecho de eso una oficina de espionaje en la habitación de Assange. Yo tengo las pruebas, dice. ¿Sí? Y dice que tiene la prueba, que se va a guardar las pruebas. No, pues, tiene que presentarlas a la fiscalía, pues no es cierto. Y la fiscalía, por su parte, con solo la noticia, debe iniciar al menos la investigación y recabar. ¿Qué colegio ha obtenido el señor presidente Moreno como pruebas fehacientes? No, él tiene que enseñarnos, pues, ¿no es cierto? ¿Pero qué supone usted? Yo lo que supongo es que, sobre todo, aparte de que Vox Populi está en todos los reportajes internacionales, pero hay los informes de la compañía española contratada por el Ecuador. Ella es la que está dando los informes a la CNN, pues, ¿sí? Supongo que gran parte... ¿A cuál compañía se refiere?
Esa que le da la seguridad a Correa, para la propia familia del presidente Moreno, la compañía Global o algo así, no recuerdo, este ratito recuerdo el nombre, pero esa es la que hacía el seguimiento de las actividades, porque a un espía le pusieron otro espía, digamos, ¿no es cierto? El señor Correa le dio asilo a un espía y le puso también un espía a que vigile al espía, digamos. Esta es una... Ni Corín Tellado, mejor dicho, ni Agatha Christie habría tenido la imaginación para inventar todo esto. Entonces, esas deben ser las pruebas centrales de los que entraban, porque entraban, había una lista de personas a las que no se les registraba, tenían pase libre al interior de la embajada, pues, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas, y que entraban con maletín los funcionarios rusos a llevarse, a dejar o a llevarse, porque hay que reconocer lo siguiente, hay que establecer lo siguiente más que reconocer. El pasado 19 de julio, el señor presidente Correa lo reconoce durante una entrevista con la cadena CNN. ¿Sí? Ahí está, precisamente en el número 6, compañero. Perdóneme, usted ha aceptado que sabía y le pasaban información y por lo tanto le quitó el internet al señor Assange. Sin embargo, hubo un lapso de tiempo donde el señor Assange tuvo oportunidad de operar. Era público y notorio que había información sobre las elecciones y que eso venía de Wikileaks, y obviamente Julian Assange está relacionado con Wikileaks. Pero cuidado, yo no estoy aceptando toda la telenovela que han hecho de que él pidió internet de alta velocidad y se lo dimos, que él era el jefe de la embajada. Esas son tonterías. Lo que sí notamos es que estaba interfiriendo Wikileaks en las elecciones de Estados Unidos y por eso suspendimos el internet, por lo cual fui muy criticado en su momento por muchos medios de comunicación que ahora le han dado la espalda a Julian Assange. Incluso de que había una lista de personas que podían entrar a la sede diplomática sin ser registrados. ¿Recuerda usted la fecha? ¿Qué lista? ¿Usted cree que el presidente se preocupa de eso? ¿Sabes cuántas veces yo he hablado personalmente con Assange? Nunca, no lo conozco. Hay un reporte, había 3 agencias que estaban vigilando al señor Assange en la embajada, una de ellas US Global, española, contratada por ustedes mismos, cuyos reportes han llegado precisamente a CNN, y por eso sabemos, por ejemplo, de la gente que visitaba al señor Assange. ¿Usted conocía de la gente que visitaba al señor Assange? O dígame, señor Correa, como usted dice, no va a estar pendiente de la minucia de lo que pasa en la embajada. No le informaban, no le interesaba saber. Entonces, usted no le interesaba saber, dijéramos. ¿Pero qué le va a interesar? Es un presidente de la República, por favor, y para eso está la medida de seguridad que además no eran para espiar a Assange. Si eso hizo US Global, tendrá que responder, porque está incumpliendo su contrato. ¿Por qué el embajador Carlos Abad, por ejemplo, el 18 de octubre del 2016, levanta una restricción y permite que Wikileaks saque lo que parece que son evidencias de la embajada? Estamos hablando de al menos 100 discos duros que constan los videos grabados de la embajada. Señor Correa. Pregúntele al embajador Carlos Abad, que es un embajador muy profesional. Y estoy seguro que habrá una explicación. Nadie va a saber que eso es información de acuerdo a lo que ustedes dicen. Porque si ustedes se están basando en un reporte, el reporte Mueller. Quienes visitaban al señor Assange en la embajada, y entre ellos había hackers mundialmente reconocidos y que no pasaban una revisión. Inclusive para sacar este material, el policía de la entrada se hace a un lado y los deja salir sin revisión. ¿Usted tenía conocimiento de que esto estaba pasando en su sede diplomática? Qué horror, señor Correa. No se preocupe, la próxima vamos a decir que revisen a todo el mundo. Usted puede llamar a hacker a una persona, ellos se pueden llamar especialistas informáticos. Entonces tenemos que estarlo revisando porque ustedes sospechan de esa persona. Hasta ahí, ¿de qué se dio cuenta la periodista Patricia Ramos, doctor? Vea, yo avancé a ver, un poquito iniciado, alcancé a ver esta entrevista. Correa estaba descontrolado. Sí, sí. Todo lo que hace es decir, yo qué voy a saber nomás, es como guagua, ¿no es cierto? Sí. Cuando fue una cuestión planeada, dirigida, para hacerse famosos, para compartir la fama de Assange y de protector socialistas. Y de protector de la libertad de información, cuando aquí perseguía a usted, a todos los, al diario El Universo, a La Hora, ¿sí? Esas cuestiones, a toda la prensa en general que hacía
que hacía crítica. Y entonces para ganar ese prestigio lo hacía. Pero además ha quedado establecido, está establecido lo siguiente, pues. El señor Assange le dice Correa mismo en esta entrevista, más adelantito, más atrasito, qué sé yo, pero dice que le conoció a Assange porque le entrevistó en el sistema de información Russia Today, de la agencia. Entonces era agente ruso. ¿Cómo lo es Correa? Pues él es de la gente ahora, que la función que hacía Assange la hace él, pues. Él trabaja para Russia Today, pues, ¿no es cierto? Estas entrevistas que hace por el mundo, por las cuestiones, es para Russia Today. ¿Y a dónde le quería llevar la señora Espinosa a Assange, dándole la nacionalidad ecuatoriana? Que vaya a Rusia para que esté protegido allá, pues. Esta es una trama rusa. Entonces estábamos al servicio de Rusia en ese momento. Pero el presidente Moreno, de alguna manera, el exilio convivió, una especie de exilio político, pues no convivió con la señorita Espinosa. O sea, el señor presidente Moreno sí tiene razón para decir, yo sí conozco y tengo pruebas fehacientes. Le dicen nada más que a Mr. Pompeo. Claro, le dice nada más y nada menos que al señor Pompeo. Y que no sea esto una razón por la amistad que él tiene con la señora Espinosa para no presentar la denuncia o la acusación ante la fiscalía, porque aquí van a tener que responder los cancilleres y luego los embajadores. ¿Cuáles cancilleres? Los cancilleres son Patiño y Espinosa. Espinosa, claro. Ya. Algo longo o algo así, ¿no es cierto? Sino que como Espinosa, la señora Espinosa, también fue ministra de Relaciones de Moreno, a raíz de ese pacto que había de sucesión y la amistad íntima que existía en Ginebra. ¿Qué tiene que hacer en honor, naturalmente, a su testimonio y bueno, a su desinterés frente a lo que persigue el otro, el señor presidente Moreno, este mismo instante? ¿Demostrar? ¿De qué manera? Presentarse. Usted escribe, doctor. Claro, presentar una acusación. Tendrá que decirle al procurador del Estado, porque él es el abogado del Estado, pero es Moreno con el abogado del Estado. Y aquí viene otro conflicto, porque el señor procurador del Estado también es amigo íntimo y ha recibido contratos de la señora Espinosa. Te recordará que me vino a reclamar Íñigo Espinosa en esta radio y nos aclaró que yo he de estar confundido porque su propia hermana había dicho que le ha encargado a su hermano. Entonces le dije, entonces, ¿qué me reclama a mí? Pues, ¿no es cierto? Entonces aclaró que le ha dado Espinosa el contrato y que ha seguido con la hermana de él cuando eran cancilleres. Esto se presentó ahí y entró le hizo pasar como... Y después dijo que le han sorprendido, que le ha caído en una trampa. Él vino. Pero vino a esta radio. Sí. Entonces, desgraciadamente, todo está entremezclado. Son los mismos, hoy día, son los mismos que estuvieron ayer. Pues, entonces, viene Esta página no cabe cerrarse, ¿no? No, pues, porque se está jugando con el honor nacional impunemente, pues. Debemos recordarnos que por dar la nacionalidad, vender la bandera ecuatoriana, como se dijo en su hora, para que pueda Chile, en el año 1895, para que Chile pueda venderle un avión de guerra a Japón. Como él no podía hacerlo, pagaron a alguien por aquí para que haga esa operación y les preste la bandera ecuatoriana. Hubo una revolución en el Ecuador. Aquí que haya por lo menos un triste juicio, pues, ¿no es cierto?, para sancionar a quienes han jugado con el prestigio del Ecuador, pues. Agentes de Rusia en ese instante y que no pasemos a ser agentes del otro lado, digamos, ¿cierto? Sí. Lo que yo quiero dejar bien establecido es que la señorita ministra del Interior, María Paula Romo, a tiempo se ha servido mencionar que han ingresado al Ecuador integrantes del grupo ISIS y que la ministra
va a proponer una reforma a la ley de movilidad para regular precisamente este tipo de migraciones. ¿Qué opinión tiene usted? Que la ¿Y por qué se señorita sonríe, Romo doctor? Sí. era parte del equipo de Correa donde declararon la ciudadanía universal, en la que se borraron todas las restricciones de importación. Pero es buen gesto de María Paula. Es que El tema de regular la migración no es un problema que solamente tiene relación con flujos irregulares en el continente. Es que realmente hemos recibido una de las alertas más graves que el país conoce desde que flexibilizó las reglas migratorias, por decirlo de alguna manera. El 26 de junio, 4 integrantes del Estado Islámico, 4 integrantes de ISIS, fueron detenidos en Nicaragua. 3 de los 4 tuvieron como su puerto de entrada a América el Ecuador. 3 de los 4 integrantes del Estado Islámico detenidos en Nicaragua el mes pasado entraron por el Ecuador. Hemos intercambiado esta información ya con las agencias internacionales. Es parte de lo que hemos discutido con el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita, en su reunión con el presidente este fin de semana, y esto nos obliga con mucha más intensidad a retomar la discusión sobre una reforma a la Ley de Movilidad Humana. Necesitamos tener una migración ordenada, porque las amenazas en las que el país está involucrado, si es que no lo hacemos, son muy graves. Estamos próximos a presentar una reforma a la Ley de Movilidad Humana para buscar nuevas formas de regular la migración, los fenómenos migratorios, no solamente regionales, sino globales. reaccionó María Paula, no obstante. Reaccionó al pedido del ministro norteamericano, pues. De Pompeo. Claro, pues, ¿acaso esto no ha ocurrido en esta época, en este gobierno? Porque si les han cogido recién a los del Estado Islámico, ya debe proponer otra reforma la señora Romo, para que no se escapen los prófugos, pues, del anterior régimen, pues, ¿no es cierto? Por aquí no pasó, dijo cuando se fue el primero de los Alvarado, ¿no es cierto? Que no ha pasado por la oficina de inmigración. ¿Qué va a pasar por la oficina de inmigración? No le va a avisar. No les va a avisar. Pues. Claro. Después se fue el otro hermano y se va todo el mundo. Aquí entra y sale el que quiere. Ahí es cuando la gente dice son los mismos. Pero absolutamente. Pues, ¿acaso no es la señora ministra ya que se cayó en ese punto? Ahora que se escapan todos los presos. Y se matan todos los presos en las cárceles. Ayer en el Rodeo, ayer en Guayaquil, mueren por ni sé cuántas decenas ya de muertos de los presos. Y ella dice que no es el asunto de ella. ¿Sí? Qué grave. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias. Muchísimas doctor gracias, Gándara. Gonzalo. Hasta una próxima. Muy buenos días, señoras y señores. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y 10 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta.